Hola muchachos, muy buenos días para todos, espero estén bien, que Dios les continúe bendiciendo. Me corresponde el capítulo 36 del libro de Ezequiel, donde hay algo importante. En lo personal, una de las enseñanzas más fuertes y más poderosas que Dios deja a mi vida con este libro es que nos permite ver demasiado marcada la misericordia y la gracia de Dios. Por algo tiene el nombre o el título como Restauración Futura de Israel. Yo creo que Dios, que conoce completamente lo más profundo de nuestro corazón, que conoce y conocía a su pueblo, sabía de qué estaba hablando específicamente en este libro. Y cuando veo todo su enfoque puesto en la misericordia y en esa gracia sobre su pueblo, es algo que me deja ver a un Dios bondadoso, que me deja ver a un Dios bueno, que me deja ver un Dios soberano, que a pesar del pecado de su pueblo, cumple y es fiel a sus promesas, la restauración futura de su pueblo, y pues por ende también lo podríamos ver como una restauración para nosotros. Hay algo interesante que este libro me deja ver. Hay un versículo puntual que marcó mucho mi momento en el que leía este libro como tal, y es el versículo 21. Voy a traerlo aquí nuevamente porque me parece demasiado vital. Versículo 21 dice: porque he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. En todo el contexto que encontramos dentro del libro, primeramente vemos que Dios está hablando de todo lo que iba haciendo Israel, de las cosas, de cómo se veía reflejado su pecado, de cómo se alejaban de él, de cómo profanaban su nombre. Y me parece muy teso que Dios exprese en su palabra que tuvo dolor al ver su santo nombre profanado a donde quiera que iba su pueblo. Esto me ponía a pensar si de pronto nosotros también, como pueblo de Dios, a donde quiera que vamos, en cualquiera de los entornos en los que nos movemos, nuestro testimonio es tan intachable como para de pronto no llegar a ocasionar algo como lo que dice el Señor aquí en el corazón de Dios. Que se duela al ver su nombre profanado. Yo creo que es un reto grande que tenemos, pero yo creo que es un propósito también para el cual debemos vivir, y es que en vez de que el Señor se duela o que su corazón se duela de ver cómo se profana su nombre, que por el contrario podamos ver cómo se alegra el corazón del Padre al ver la sabiduría, al ver la prudencia, al ver la obediencia de su pueblo ante su verdad. Y en segundo lugar y por último, es importante ver que así como lo muestra en el capítulo 30, en el capítulo 11 de Ezequiel, del libro de Ezequiel, hay algo que se reafirma en este capítulo 36, al igual que en el 11, y es los versículos que quizás ya hemos visto y hemos escuchado demasiado, donde en el versículo 24 del 36 dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y para que los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Muchachos, yo creo que con la palabra se reafirma nuevamente una palabra casi que textualmente, como donde dice que Él nos limpiará, que Él nos dará un espíritu nuevo, que Él cambiará nuestro corazón de piedra por uno de carne. Si lo habla en el 11 y lo reafirma en el 36, es porque es una palabra puntual a la que le tenemos que poner cuidado. Es una promesa de restauración, es una promesa de donde Dios promete levantarnos y transformar nuestras vidas. Pero también hay algo que se recalca acá, y es no solamente, como lo decíamos, no profanar su nombre, sino que habla específicamente, o en el contexto vemos el tema de ídolos,
sacar los ídolos de nuestras vidas. Es algo que profana, es algo que contamina, es algo que aparta nuestras vidas del corazón de Dios. Entonces creamos en su promesa de restauración, creamos en que nos quiere cambiar y transformar para que podamos ver la gloria de Dios. Y donde quiera que vayamos tú y yo, que podamos glorificar el nombre de Dios en todo momento. Eso era todo. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Chao. A mí me tocó Ezequiel 37 y mientras estaba leyendo este capítulo había varias cosas en las que estaba meditando y una de ellas está en los versos del 1 al 3, en donde Dios llama a Ezequiel a una visión y en esa visión comienza a ver un valle de huesos secos. En el verso 2 dice: me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Y más adelante vemos que Dios le dice: hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Mira lo que dice el pueblo de Israel: tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. Había desesperanza en este pueblo y tal vez a lo mejor Ezequiel también llegó a sentir esa desesperanza, esa tristeza, tal vez tenía muchas preguntas. Y mientras estaba meditando en estos versos, yo estaba imaginando cuál podría ser nuestro valle de huesos secos. Y vinieron varias cosas a mí. Podrían ser sueños que no fueron cumplidos, planes frustrados, problemas en nuestra familia, tal vez alguna enfermedad que hemos orado y no encontramos respuesta, o tal vez no encuentran la cura, problemas financieros, tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez vino alguna situación que no estaba contemplada y estás preocupado o preocupada en cómo resolverlo. Pueden ser muchas cosas lo que puede representar este valle de huesos secos. Y en el verso 3 Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: ¿podría vivir de nuevo estos huesos secos? Y yo pensaba en que esa misma pregunta es la que Dios nos hace en medio de esas situaciones complicadas. Dios nos pregunta: ¿crees en mi poder? ¿Crees que yo puedo hacer algo? Porque a veces en medio de situaciones complicadas nos es difícil poder ver alguna esperanza. Vemos todo gris, vemos todo nublado, vemos que no hay respuesta a lo que nosotros nos preguntamos. Y es donde Dios viene y nos pregunta: ¿crees que puedo hacer algo? Y sinceramente, humanamente podemos pensar que no, porque podemos ver todo gris, podemos ver que no tiene sentido absolutamente nada y podemos llegar a creer que realmente no hay nada que hacer. Pero podemos responder como Ezequiel respondió. Él dijo: oh Señor, tú lo sabes. Él estaba reconociendo la soberanía de Dios. Él estaba reconociendo que el control estaba en las manos de Dios. Si Él quería, podía suceder. Si Él lo decía, podía suceder. Así como vemos las veces en las que venía gente a Jesús y le decía: Dios, ¿me quieres sanar? Y Dios decía: sí, sí quiero. Y es lo mismo que ocurre en nuestras vidas, en esos momentos complicados. Dios viene, nos pregunta y en nosotros está tener una buena respuesta o tener una mala respuesta. Hace unas semanas estábamos en mi congregación aprendiendo acerca de las crisis y algo que se quedó mucho en mi mente fue que las crisis provocan cambios de adentro hacia afuera. Las crisis hacen que nuestra fe pueda aumentar, hace que nosotros podamos estar más cerca del corazón del Papá y yo sé que en medio de cualquier situación complicada que podamos atravesar,
Dios siempre va a responder, siempre va a venir a encontrarse con nosotros y nos va a ayudar. A veces no cambia las situaciones porque lo que desea Él es primero hacer un cambio en nuestro interior. Y este pasaje trae mucha esperanza porque a pesar de que a su alrededor veían un valle de huesos secos, veían solamente muerte, Dios lleva a Ezequiel a que comience a profetizar sobre esos huesos y comienza a profetizar que se restablezcan y que cobren vida. Y entonces Dios arma un ejército. Y es lo mismo que Dios hace con esas situaciones. No podemos entender ahora por qué estamos atravesando lo que ahora estamos viviendo, pero sé que en un momento todo eso va a cobrar vida, todo eso va a comenzar a tomar forma y vamos a ver ese gran ejército, o veremos ese gran sueño cumplido, o veremos a nuestra familia tal vez en sirviendo a Dios, porque tal vez esos problemas, esas necesidades fueron los que hicieron que nuestra familia volviera a acercarse. Y entonces vemos que todo aquello que estábamos pasando, que vivimos, tenía un sentido, era algo que teníamos que pasar para poder ver manifestada la gloria de Dios. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por tomarte este tiempo para escuchar y que podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Como vemos a lo largo del libro de Ezequiel, podemos encontrar que Dios en varias ocasiones estaba en contra de ciertas naciones. Podemos ver el caso de Babilonia, de Egipto y de todos aquellos pueblos que habían decidido no adorar a Dios y que incluso se ponían en contra de su propio pueblo. Y hablando de este capítulo, el que me tocó a mí, el capítulo 39 en específico, de hecho arranca esta palabra profética en el capítulo anterior, el 38, y en la parte 39 es el resultado de todo ese mensaje poderoso que habla el profeta Ezequiel. Según estuve investigando un poco, porque es una profecía que no era para el momento para esas naciones, sino que específicamente en este tiempo, en este lapso de tiempo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le muestra a Ezequiel que Dios está en enemistad no con algunos pueblos, sino con un conjunto de naciones que se levantan en contra de él. Y para encontrar una aplicación práctica para nuestras vidas, en el capítulo 39, a partir del verso 11 en adelante, vemos cómo Dios, después de la guerra y que Él se levanta y pelea en contra a favor de su pueblo, dice que tardarán más de 7 meses en enterrar los cadáveres de todos aquellos que murieron, de todos sus adversarios, pero también para limpiar y sanar la tierra. Y enfocándonos en esto, me lleva a pensar de que nosotros necesitamos un tiempo para que nosotros somos la tierra. Jesús hablaba en la parábola del sembrador que nosotros somos la tierra y como tierra muchas veces necesitamos limpiarnos de toda maldad, de todos esos yuyos, esas plantas que crecen y que de repente no dejan que la semilla de la palabra se cimente en nuestros corazones y podamos crecer. Que usemos este tiempo para crecer y para desarrollar nuestra fe, pero también recordar que en nuestra tarea el sembrador no solamente va y siembra, sino que el que sabe, que el agricultor, aquel que labra la tierra, sabe que tiene que estar todo el tiempo monitoreando el campo y ver si la semilla está bien, si necesita agua, si necesita que le quiten esos cardos y esos espinos que están alrededor. Y hoy es nuestra tarea revisar cómo está nuestra tierra, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver con los ojos espirituales aquellas cosas que necesitamos aún quitar de nuestras vidas para que tengamos un crecimiento exponencial. Dice la Biblia en la parábola
que producían fruto al 30%, incluso hasta el 100%. Entonces cada uno de nosotros necesitamos ver qué medida vamos a empezar a dar frutos y que usemos este tiempo para empezar a quitar todo aquello que no le pertenece al Padre y tener una vida de crecimiento. Que Dios te bendiga y espero te sea de bendición esta palabra. Ezequiel capítulo 40. Se refiere a la visión que Dios le mostró a Ezequiel sobre la construcción del nuevo templo. Teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo en la historia de Jerusalén, un momento de que estaban siendo deportados a otras tierras, un tiempo donde había destrucción en Jerusalén, donde no había esperanza, Dios le muestra a Ezequiel esa nueva esperanza de un templo de que iba a ser construido. Eso se refería a un tiempo de felicidad, alegría para los propios judíos, porque el templo era ese lugar donde ellos iban a adorar a Dios y donde se gozaban. Pero ¿qué sucedía? De que aunque no había templo en el momento porque estaban siendo llevados para Babilonia, Dios permitió que Ezequiel tuviera una visión para una nueva esperanza de que iba a suceder. Algunos dicen que ese nuevo templo fue el templo que fue construido en los tiempos de Zorobabel. Otros dicen que ese templo que se refiere en Ezequiel capítulo 40 es hacia el templo que va a estar en la Nueva Jerusalén en el tiempo donde Cristo reine en nuestra tierra. Pero aquí vamos a ver algo específico. Dios, en medio de la tristeza, en medio de la tribulación, en medio de donde no hay esperanza, nos muestra una esperanza. En medio donde no había una forma para creer que algo no iba a venir, de que iban a tener un lugar de adoración, un lugar donde puedan encontrarse con el Señor, Dios es propicio y les da una respuesta con una visión diciéndoles que Él todavía estaba con ellos y de que en un punto iba a volver a ver un templo. ¿A qué se refiere a nosotros? En momentos vemos toda la situación perdida, vemos que no hay una solución para lo que estamos viviendo, quizás lo que estés pasando por el tiempo del coronavirus o por cosas que estén pasando en tu vida en forma personal. Pero déjame decir que en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza hay esperanza. En medio de cuando no vemos que hay posibilidad de surgir, de que haya algo diferente, una respuesta propicia, Dios es propicio. Y tranquilo, tranquila, ten fe, en medio del silencio, en medio de que quizá no haya una respuesta, Dios está obrando la respuesta. Sé que pronto vendrá, sé que la respuesta del Señor vendrá, sé firme, sigue en esa fervor, en esa búsqueda de Dios, de que la respuesta de Dios va a ser en su tiempo y debes estar preparado en la forma en cómo Dios te va a responder. Puede ser por medio de una visión, de un sueño, puede hablarte de cualquier manera, pero la respuesta de Dios vendrá a tu vida. Ten fe que esta visión que Dios le dio a Ezequiel era para que tuviera esperanza y fortaleza en que pronto o en un futuro iban a tener ese templo. Y tú debes tener fe y confianza de que aunque no veas las cosas, se harán. Recuerda lo que dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios te bendiga.